comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva cápsula. El día de hoy vamos a platicar acerca de la cristalería cervecera. Hola comunidad, pues bienvenidos a esta nueva cápsula. Como ya vimos en el intro, el día de hoy vamos a platicar acerca de la famosa cristalería cervecera y qué es exactamente esto de la cristalería, cómo funcionan, para qué son cada tipo de vaso, etc. Y bueno, sobre todo a mí lo que me interesa muchísimo, pues, aquellos que ya han visto estos espacios y que también han visto otras de mis cápsulas, saben que me encanta destruir mitos. Y es que todo el tiempo se habla de la famosa cristalería para cerveza, la cristalería aquí, la cristalería allá, que si una cerveza específica debe de ir en un vaso específico, que si la cerveza o cada estilo de cerveza tiene su propio tipo de vaso, en fin. Bueno, vamos un poco por partes. Hay que decir, en primer lugar, que efectivamente hay muchísimos estilos de cerveza. Como muchos de ustedes saben, básicamente se agrupan en dos grandes familias. La familia de las Lager y la familia de las Ale. Dentro de estas familias hay diferentes estilos. Ahora bien, a lo largo de la historia, cuando nosotros vamos viendo un poco la línea histórica, pues vamos a encontrar que la cerveza se bebía desde vasijas de barro, en cuencos hechos también de algunos tipos incluso de madera, algunos cuencos que se hacían también con algunas cáscaras de vegetales secos, etc. Es decir, a lo largo de la historia hemos encontrado diferentes tipos de vasos, evidentemente hasta llegar a vasos de vidrio, pasando por vasos incluso también de madera, etc. Y así como ha venido evolucionando la cerveza, también ha venido evolucionando la cristalería en la que se consume. Al punto que al día de hoy pues tenemos realmente una cristalería que yo podría denominar como científica. ¿Qué significa esto de cristalería científica? Bueno, básicamente me refiero a un tipo de vaso, para ser más preciso una copa, que es esta que tengo aquí, ahora voy a hablar de ellas, que es una copa que ha sido diseñada, basada en conceptos de fisiología. Fíjense qué interesante. De fisiología, pero también de organolepsia. O sea, de organolepsia me refiero a las características de aroma, sabor, textura, etcétera, de una cerveza. Así que ya no solamente se trata de tomar la cerveza en un vaso cualquiera, sino que además el vaso específicamente está diseñado de tal manera que nos permita poder disfrutarla de una manera mucho más, digamos, superlativa, incluso sublime. Aquí podríamos hablar de la apreciación en la vista, de la apreciación en los aromas, pero también obviamente de la apreciación en el gusto. Y vamos a entrar un poco de lleno a ese tema de los diferentes tipos de vaso, pero antes de eso debo también aclarar que es muy importante decir que la cristalería contemporánea, mucha de esta obedece al marketing. Atención a ese detalle. No olvidemos que muchas cervecerías diseñan ex profeso sus propios vasos, pero no necesariamente con la intención de mejorar la experiencia organoléptica. No, la mayoría de las veces tiene más que ver con la cuestión del marketing, porque ellos saben que nosotros, los cerveciáfilos, somos grandes apasionados, somos súper aficionados también a estos objetos que se convierten también en objetos de culto, de fetiche. Bueno, saben ustedes, en el mundo entero hay coleccionistas de cristalería y tienen colecciones inmensas de cristalería cervecera, que porque salió la marca tal con un filito no sé qué, que si el pie, que si el tallo, que si el cáliz, es decir, una cantidad de cosas que el coleccionista aprecia. Y ellos lo saben muy bien, pero no solo el coleccionista, sino también el cerveciáfilo que gusta de tener en sus espacios, en sus vitrinas, en sus cantinas, en sus lugares, en casa o en un negocio, una importante colección de cristalería porque se ve linda, porque se usa o no, etcétera, etcétera. Yo debo decir que como buen cerveciáfilo, evidentemente también tengo una
pequeña colección de cristalería cervecera. Han visto, aquí he puesto algunos de estos tarros también, en fin. O sea, obviamente tengo una pequeña colección. Hay gente que tiene una colección enorme. Y entonces ahí hay dos cosas importantes. Lo que es la cristalería para coleccionismo, la cristalería que tiene un uso práctico y la cristalería que tiene un uso, permítanme la expresión, técnico. Entonces, en ese sentido, déjenme ir poco a poco con esta cristalería que tengo acá. Voy a iniciar de este lado con un vaso pequeñito que lo estoy mostrando aquí, se alcanza a ver un poco. Este es un pequeño vaso llamado Stange, que en alemán significa vara, una vara, Stange. Y esto es básicamente un vasito de 200 mililitros que se usa mucho para una cerveza muy famosa en Alemania que es la Kölsch, que acá nosotros la hemos conocido bastante también. A México llegan algunos ejemplos de Kölsch y hay mucha gente en México haciendo Kölsch, pero normalmente se sirve en este pequeño vaso Stange porque se llena y se toma prácticamente de un solo trago. Es una cerveza muy de verano, muy para la primavera, muy ligerita, fresca y que para el calor va perfecto. Entonces normalmente se sirve en este tipo de vasos. Luego, por ejemplo, tenemos un tarro. Este es el clásico tarro cervecero, ¿lo ven? Normalmente es el clásico tarro muniquense que tiene estas pequeñas inserciones aquí convexas que ayudan mucho a la retención de espuma, de hecho, al empujar un poco la cerveza hacia el centro. Entonces son bastante prácticos. Estos de medio litro, los tradicionales son los más de 1 litro. Y bueno, acá vemos por ejemplo otra variante del tarro, pero en este caso liso, también de medio litro. ¿Lo ven? Ahora, normalmente son este tipo de tarros los que encontramos muy frecuentemente en los restaurantes, en los bares, etcétera, donde nos sirven las cervezas, pues digamos, muy sencillas, porque estos tarros en realidad no aportan nada. O sea, solamente sirven como meros recipientes, pero en realidad no aportan un ápice de ventaja organoléptica. Así que lo mismo da servirlo en un tarro de estos que en una pinta. Por ejemplo, acá tengo una pinta. La pinta, quienes ya me conocen saben que soy un gran enemigo de las pintas para las cervezas de calidad. O sea, si tú sirves una cerveza industrial en una pinta, está bien. Si sirves una cerveza sin gran trascendencia en una pinta, está bien. Yo la verdad es que en casa los uso para tomar agua, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque esta forma, vean, esta forma semicónica no ayuda mucho realmente a la apreciación de aromas, a la retención de espuma. En realidad estas pintas se utilizaban y se siguen usando más bien en las barras para shakear, les llaman, ¿no? Para hacer el shake, que es lo que hacen los bartenders a la hora de mezclar. Y este es un vaso shaker. Ese es también el nombre con el que se le conoce, vaso shaker. Y últimamente es frecuente ver estos vasos en festivales, en eventos cerveceros. Y se ha adoptado, me parece una adopción no muy atinada, pero es una adopción que vemos muy frecuentemente, decía, en muchas partes del mundo. Atención, insisto, es 1000 veces mejor que te tomes la cerveza en esta pinta a que te la tomes del vaso. Así que, de la botella, nada. En el vaso, todo. ¿Ok? Luego por aquí, vean, este es un tarro que es un Steinkrug de cerámica. Esto es, este lo compré en Praga, es de la cervecería Ufleku. Este es aunque es un objeto que compré en República Checa, en realidad es un diseño meramente alemán, que como saben tiene la tapita acá, básicamente porque durante la Edad Media, ya saben, con las enfermedades y las pestes terribles que había, pues la idea era que no se pararan las moscas en la orilla del tarro. Entonces ponían la tapita de esta forma, y aunque se pararan las moscas aquí, tú podías levantar la tapa, bebías y no corrías riesgo de que te enfermaras de nada. Entonces, estos tapones, fíjense que además son bellísimas. Estas tapas en realidad tenían esa función.
¿no? Ahora que andamos en pandemias, bueno, pues ahí está esta. También como para evitar esas pandemias, esas cosas terribles que había en esa época. Luego para acá, por ejemplo, tenemos un vaso que es un vaso más como para Weizen. Este puede ser útil para cervezas tipo Weizen, ya saben, de trigo alemanas, o bien para Pils. Cualquiera de las dos. Por la forma es más adecuada para Weizen. Ahora, aquí es donde nos empezamos a meter en detalles un poco más técnicos. ¿Una Weizen puede ser servida en una copa de estas? Claro que sí. ¿En un tarro? También. Lo que pasa aquí es que vamos a lo que decía al principio. Muchos de estos vasos se ligan a determinados estilos por tradición. Por ejemplo, cuando tú bebes una cerveza en Múnich, hablando de una Weizen, lo que van a hacer por tradición es servirte en vasos más o menos parecidos a esto. Por tradición. Entonces esta tradición se exporta a otras partes del mundo y se expande. Y se convierte prácticamente en una especie de dúo indisoluble. Entonces Weizen, vaso Weizen. Pero no significa que una Weizen no pueda servirse bien en una copa, ¿ok? Atención a ese detalle. Pero lo mismo pasa con el resto de cervezas que hay en el mundo, ¿ok? Vean, esta es una copa, una famosa copa Globo, ¿no? Es como se llama, con su forma. Es una copa que normalmente encontramos para, por ejemplo, servir un coñac, un armagnac, un brandy, etc. Pero en este caso también puede servir como sniffer, se llaman. Estas copas que son para cervezas de alta graduación. Esta es una copa que yo usé para una de mis cervezas, Tatuaje del Rey, que tiene 9,5 grados de alcohol y que no tiene espuma ni nada, es muy parecida a un brandy. Y justamente por eso elegí esta copa. Pero esta copa también se utiliza para este tipo de cervezas, una Belgian Strong Ale, una Barley Wine, pueden ser muy buenas, una triple, una quadruple. Y bueno, ya casi para terminar tenemos dos copas más. Una copa que en este caso, si se fijan, es muy parecida a las copas que se usan para vinos. Y esta es una copa donde podemos servir casi todo tipo de cerveza en general. De hecho, esta es una copa que me obsequiaron de cuando participé en el Campeonato Mundial para Beer Sommelier. Esto fue en 2000, es que déjenme ver, por aquí está el año, 2019. Esto fue en Rimini, en Italia. Y este es el tipo de copas que usamos para la competencia. ¿Por qué? Porque es una copa universal, es decir, aquí puedes servir cualquier tipo de cerveza y la puedes apreciar de manera incluso mucho más técnica, más profunda. Y finalmente la copa Teku. Esta es la copa ideal para cerveza y que se ha adoptado hoy en día también en casi todo el mundo. Una cerveza, una copa que podemos ver, por ejemplo, el cáliz tiene una forma más o menos como diamante para que la cerveza se pueda apreciar de manera correcta en la vista. Luego va cerrando hacia la punta para que cuando acercas la nariz puedas oler. Aquí también hay una pequeña enervadura hacia arriba que permite la retención de la espuma si es que llenas la copa. Y bueno, además la altura del tallo y todo es perfecta. Así que hoy en día casi todas las cervecerías del mundo han adoptado Teku como la copa ideal para el disfrute, para el análisis incluso. Por ejemplo, nosotros en la competencia Birra del Anno en Italia utilizamos siempre Teku. En el gran concurso de cerveceros mexicanos que organizamos aquí nosotros en AMEG, también, por supuesto, utilizamos únicamente copas Teku porque son las copas ideales para el análisis sensorial, pero no solo el análisis sensorial, sino que ustedes en casa también lo pueden disfrutar tremendamente. Yo diría, para concluir, que la mejor manera de disfrutar una buena cerveza es en una buena copa. ¿Cuál es esa buena copa? En mi opinión, sería las Teku, que es la ideal. Lo demás lo pueden tener, úsenlo, guárdenlo, utilícenlo para decorar su barra, sus espacios y ocasionalmente, ¿por qué no?, para tomarse una cerveza. Pero yo definitivamente me quedo con Teku. Consta que no es comercial, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí esta cápsula y nos vemos para la siguiente. Bien, comunidad,
pues los invito a que nos sigan en todas las redes sociales. Ya saben que estamos en YouTube, aquí en este canal, estamos en Facebook, estamos en nuestra página web y ahí van a poder encontrar toda la información relativa a los diplomados, a los cursos, a los talleres y toda la oferta académica que tenemos en AMEC. Así que los veo por ahí.